Hola, soy Paz. Y vamos a ver un video más del canal de sobre Gran el Tremenre. Gran Tremenre de BTM sobre el sol. Sábalo. Ahora dice escojo. ¡Oh, mano! No, mam. No. Hostia. Hostia, esta no me sale. Cojonuda. Cojonuda. Ay, ¿cómo? No sé la cinta española, como dicen ellos. Hostia, sí. Shino Kokutenchi es cojonudo. Vamos a verlo. Activa la campana, sí, activa la campana. El clan Tremere es el segundo clan más joven de todos, habiendo nacido durante la Edad Media, y sin embargo han logrado avances increíbles dentro de la sociedad vampírica hasta convertirse posiblemente en el clan más poderoso de las noches modernas. No lo digo yo, lo dice el lore textualmente. De hecho, el clan Tremere ha tenido que ser brutalmente nerfeado más de una vez. ¿Qué hicieron, Nico, de este clan? Ya lo iremos viendo. Este hecho, junto con su historia con el clan Salubri, de los que ya hemos hablado, suele ser el motivo por el que los Tremere nunca pasan desapercibidos. O los odias por ser unos desalmados acumuladores de poder, o los amas por ser unos genios del mal. Al fin y al cabo, en el mundo de tinieblas no hay apenas héroes, aquí se trata de escoger a tu villano favorito. La clave de su poder reside en gran parte en su estricta jerarquía. Ellos son por mucho el clan mejor organizado de todos. También jugaría No mames. ¿Pero qué hicieron nuestros magos vampiros? un papel importante su tendencia al secretismo. Se fueron a Japón y hicieron, no sé, un harem o... No mames, son como esos vampiros de los animes. Vampiros mágicos de los animes tan rotos. Pero sobre todo el dominio de la taumaturgia, todo lo cual provoca sospechas, miedo y respeto por parte de los otros vampiros. Algunos incluso van tan lejos como para considerarse la evolución del vampirismo, citando su extrema versatilidad de la magia de la sangre y la falta de una verdadera maldición de clan, pues todos tienen una excepto ellos. Sin embargo, las noches finales castigarán mucho a los Tremere, y cuanto más poderosos se vuelven, más enemigos reúnen. A diferencia de los demás clanes, los Tremere no comenzaron como vampiros, sino como una casa de magos, la Casa Tremere, los cuales pertenecían a la Orden de Hermes. Para saber qué es la Orden de Hermes tenemos que retroceder 5000 años atrás en el tiempo o más, aproximadamente en la época en la que se desarrollaron los primeros sistemas de escritura. Antes del lenguaje escrito se pensaba que los nombres reflejaban la verdadera naturaleza de los objetos, un concepto explotadísimo por un sinfín de obras de ficción y que fue importado de mitologías como la sumeria, la egipcia y etc. Con la invención de la escritura se obtuvo la capacidad para captar y manipular los nombres, lo cual se consideraba un acto mágico. Por entonces la capacidad de escribir estaba reservada por tanto solo al clero bajo la influencia directa de los dioses de la sabiduría y la magia, como por ejemplo el dios egipcio Thoth. Esta fue la época de los más grandes magos de Occidente. No mames, ya se pone muy raro esta cosa. Y también fue la época en la que se crearon los mayores grimorios. Sin embargo, aparte de algunos como el de Salomón, no conocemos los nombres de la mayoría de los autores, por lo que el conjunto de estos conocimientos se consideró por muchos como la obra de un único ser ascendido llamado Hermes Trismegisto, un sincretismo entre el dios Hermes y el dios Thoth transfigurado en hombre, el supuesto hechicero más sabio de todos los tiempos. Trismegisto, un sincretismo entre el dios Hermes y el dios Thoth transfigurado en hombre. No mames, parece que utilizaron polimimetación y y fusionaron esto. Supuesto hechicero más sabio de todos los tiempos. Su adoración y estudio fue el origen del culto a Mercurio, el Hermes romano. Pero tras la caída de Roma, la civilización occidental cayó en tiempos oscuros,
y el culto se disolvió en pocos siglos. Los eruditos se fragmentaron, el intercambio de ideas se detuvo y los... O sea, si sabes el nombre para esa cosa. Wow, man. ¿Qué crees que me parezca? No, tengo la idea que me cree que parezca más a los videos de la Eri. Los magos se recluyeron en sus torres para protegerse y estudiar libres de las investigaciones de la Iglesia. Finalmente, la Orden Hermética, u Orden de Hermes, fue fundada en el año 767 en la ciudad alemana de Dürrenmatt, como una reconstrucción del antiguo culto gracias a los esfuerzos de los magos Bonisagus y Lady Trianoma. Igual que había 13 clanes fundadores entre los vampiros, en la Orden Hermética culto gracias a los esfuerzos de los magos Bonisagus y Lady Trianoma. Igual que había 13 clanes fundadores entre los vampiros, en la Orden Hermética había 12 casas de magos fundadores. Una de estas casas fue la Casa Tremere, que todavía no eran vampiros, sino hechiceros humanos muy jerarquizados y especialistas en los duelos mágicos. El objetivo... No sea mamón, ¿esto que fue Howard o qué? De la Orden era recuperar y reunir todos los conocimientos herméticos perdidos. Llegaron a ser ridículamente poderosos y a concentrar un conocimiento irrepetible. Pero sus errores, sin embargo, son igualmente inmensos. La arrogancia era muy fuerte dentro de la Orden, además de que su secretismo obsesivo provocó en muchos casos que los viejos secretos se perdieran en el tiempo, y las luchas de poder internas eran casi más agresivas que las de los vampiros. Ya lo iremos viendo. Los Tremere originales eran carismáticos maestros de la dominación y la intriga, formados a partir de un culto a la personalidad en torno a Lord Tremere, que contaba con 7 grandes discípulos y numerosos acólitos. Además, al principio... por eso el nombre del clan este. Por eso que le llaman el nombre del clan. No se especializaron en un solo arte mágico. Todas las disciplinas eran bienvenidas excepto el trato con los demonios, al menos por aquel entonces. Ellos pensaban que un demonio que fuera lo suficientemente débil como para ser dominado no sería lo suficientemente poderoso como para cumplir tareas que merecieran la pena. Y a su vez, un demonio que fuera lo bastante poderoso como para otorgar bendiciones nunca podría ser dominado o esclavizado del todo. Siempre habría una laguna que el demonio sería capaz de explotar, por lo que era estúpido involucrarse con ellos. La Casa Tremere original era una pirámide jerárquica similar al clan moderno, con Lord Tremere en la cima que se comunicaba en cartas encíclicas con los miembros menores de la casa. Algo interesante es que la Tremere original era una pirámide jerárquica similar al clan moderno, con Lord Tremere en la cima que se comunicaba en cartas encíclicas con los miembros menores de la casa. Algo interesante es que a pesar de todo esto, Lord Tremere no había sido invitado originalmente a arte mágico. Todas las disciplinas eran bienvenidas excepto el trato con los demonios. Al para ser dominada pena, nunca sería capaz de... Original era una pirámide jerárquica, era estúpido involucrarse con ellos. La Casa Tremere original era una pirámide jerárquica similar al clan moderno, con Lord Tremere en la cima que se comunicaba en cartas encíclicas con los miembros menores de la casa. Algo interesante es que a pesar de todo esto, Lord Tremere no había sido invitado originalmente a la fundación de la Orden de Hermes, pero gracias a su carisma e influencia no solo logró autoinvitarse al mismo momento de la fundación, sino que en poco tiempo se convirtieron en los principales maestros de las artes mágicas de la Orden, además de ser considerados la casa más sabia y sensata. Sus camaradas más cercanos eran la Casa Taitalus, ya que el propio Taitalus había sido originalmente su condiscípulo, gente más laxa en el trato con los demonios, lo cual a los Tremere les venía muy bien, porque así podían beneficiarse del conocimiento demoníaco que estos extrayeran, gente más sabia y sensata. Sus camaradas más cercanos eran la Casa Taitalus, ya que el propio Taitalus había sido originalmente su condiscípulo, gente más laxa en el trato con los demonios, lo cual a los Tremere les venía muy bien, porque así podían beneficiarse del conocimiento demoníaco que estos extrayeran sin tener que correr ellos los riesgos antes mencionados. Los magos Tremere eligieron establecerse en territorios de Transilvania, que eran muy ricos en Whis,
Whis Transilvania, digo. es el nombre que la Orden de Hermes usaba para llamar a la quinta esencia, en resumen, la materia prima de la realidad, la energía mágica primordial, por así decir. Si bien se rumoreaba que estas tierras eran territorios de los viciosos habitantes de la noche, es decir, los prima de la realidad, a la quinta esencia en Whis. Whis es el nombre que la Orden de Hermes usaba para llamar a la quinta esencia, en resumen, la materia prima de la realidad, la energía mágica primordial, por así decir. Si bien se rumoreaba que estas tierras eran territorios de los viciosos habitantes de la noche, es decir, los vampiros, a Tremere esto no le preocupaba lo más mínimo, y estaba seguro de que podría dominarlos llegado el momento. Eventualmente el líder de la Tremere se hizo a ching. Casa Táitalus y gran parte de sus discípulos fueron cazados por la Inquisición, acusados de infernalismo, es decir, practicar hechicería diabólica. La casa no fue completamente destruida, pero sí que sufrió un duro golpe. Esto hizo sospechar a muchos que alguien de dentro de la orden les había delatado, y gran parte de las sospechas cayeron sobre la casa Diezne. La casa Diezne estaba compuesta por magos celtas que descendían de tradiciones druídicas, y su magia estaba orientada a la naturaleza. No solo eran muy opuestos a las prácticas de los Táitalus, sino que además eran una de las casas más misteriosas. Nunca participaban plenamente con el resto de la orden, e iban bastante a lo suyo. Por lo que sabemos, no eran mala gente y seguramente no habían delatado a nadie, pero aún así, todos empezaron a mirarles mal. Las intrigas y luchas de poder se fueron sucediendo, y aunque la orden y sus casas fundadoras se mantuvieron, para nadie, los curiosas, nunca participaban plenamente con el resto de la orden, de las realezas que descendían de tradiciones druídicas, y su magia estaba orientada a la naturaleza. Las cayeron sobre la casa Diezne. La casa Diezne estaba compuesta por magos celtas que descendían de tradiciones druídicas, y su magia estaba orientada a la naturaleza. No solo eran muy opuestos a las prácticas de los Táitalus, Esas brujas witch, sino que además eran una de las casas más misteriosas. Nunca participaban plenamente con el resto de la orden, e iban bastante a lo suyo. Por lo que sabemos, no eran mala gente y seguramente no habían delatado a nadie, pero aún así, todos empezaron a mirarles mal. Las intrigas y luchas de poder se fueron sucediendo, y aunque la orden y sus casas fundadoras se mantuvieron, para el año 848, Lord Tremere era ya el único fundador que quedaba puta madre. Parece Conde Drácula. de los originales. Intentó tomar el control de la orden, pero fue detenido por una banda de magos no identificados. Estos magos fueron muy inteligentes porque usaron la mayor fortaleza de los Tremere. A eso. Su Se fueron otra vez. jerarquía contra ellos mismos. En vez de atacar al líder, atacaron a los lugartenientes más cercanos, inutilizando la cadena de mando y creando un caos dentro de la casa. Tremere no había previsto esto y no supo reaccionar a tiempo, viéndose obligado a negociar el cese de las hostilidades. Finalmente se firmó la paz, pero a cambio tuvo que renunciar a hacerse con el poder de la orden. Entonces Lord Tremere decidió cambiar de objetivo. En el año 980 creó su capilla principal en Transilvania, la llamada Theoris, y le cedió su control a su mejor aprendiz, Goratrix. Goratrix era un... Entonces Lord Tremere decidió cambiar de objetivo. En el año 980 creó su capilla principal en Transilvania, la llamada Theoris, y le cedió su control a su mejor aprendiz, Goratrix. Goratrix era un mago que había sido aceptado dentro de la casa Tremere después de que el propio Lord Tremere lo salvara de la hoguera cuando era un joven en Poitiers, Francia. Pronto demostró ser sumamente talentoso, pero desarrolló una rivalidad con otro de los aprendices de Lord Tremere, un sueco llamado Etrius, a quien despreciaba por su superioridad moral y su exceso de cautela. En el año 996, la casa Tremere identificó por primera vez el desvanecimiento de la magia en el mundo, 4 años antes de que las otras casas se dieran cuenta de lo mismo, y se reunieron en un gran cónclave en Theoris. Se dieron cuenta de que las artes herméticas estaban fallando y descubrieron que sus pociones de inmortalidad ya no funcionaban. Y sí, ¿Qué pasó de Nico? ¿Qué pasó? La magia ya desapareció. ¿Qué onda?
Y por si te lo estabas preguntando, este era el secreto de por qué unos hechiceros humanos habían logrado vivir durante siglos. Pero esto cada vez era menos efectivo. No sé por qué. Vivieron sanamente. Se cuidaron bien. Vieron. Vieron cómo cuidarse bien. Tal. Mal. Ante la posibilidad de perderlo todo, Tremere ordenó investigar métodos alternativos para sustentar su juventud eterna. Sus discípulos más cercanos trabajaron en sus propios métodos para asegurar la supervivencia de la casa Tremere. Etrius interrogó a decenas de espíritus y reformuló y reconstruyó la teoría original de la magia de Monisagus, casi nada. Merlinda de Wessex, por su parte, buscaba crear un ritual geomántico para drenar la tierra de todo su whis. Otra locura. Pero no lo sé mucho. No lo sé, mucho lore de mal. Ya recién veo, mira, recién veo acá de YouTube. Ya. ¿Vos conocés a la VTuber, la porra de la porrocina? Ahora está dando un directo ahora, amigo. Don't you mean every good thing comes to an end? Well, that's one way to put it, but then I can also hit you with the... When one good thing comes to an end, another good thing will start. What is it? When one door closes, another door opens. Good things come to an end. No entienden, Greg. No, man. Pobre la tía. Digamos. Pero al final fue Goratrix a quien se le ocurrió la idea de utilizarlos. Buscaba crear un ritual geomántico para reformuló y reconstruyó la teoría original de la magia de Monisagus, casi su eterna. Sus discípulos más cercanos trabajaron en sus propios métodos para asegurar la supervivencia de la casa Tremere. Etrius interrogó a decenas de espíritus y reformuló y reconstruyó la teoría original de la magia de Monisagus, casi nada. Merlinda de Wessex, por su parte, buscaba crear un ritual geomántico para drenar la tierra de todo su whis. Otra locura. Pero al final fue Goratrix a quien se le ocurrió la idea de utilizar los poderes de los vampiros para su beneficio. Después de obtener la aprobación de Lord Tremere en el año 1005, capturó a un chivice y lo obligó a convertir a 2 de sus aprendices en vampiros. Y después se lo cargó. Llevó a esos aprendices a su capilla para experimentar con ellos, y después de un año le presentó a Lord Tremere una poción y un ritual que les otorgaría la inmortalidad sin necesidad de recurrir al decadente whis. El ritual, sin embargo, no funcionó como lo había presentado. Lord Tremere y sus 7 grandes discípulos, incluido Goratrix, se Oh, no. El universo Monster. El universo Monster. No, no es Monster. El universo Monster. El universo del Monster. se volvieron inmortales, pero como vampiros, lo que significaba que perdieron su capacidad. Lord Tremere y sus 7 grandes discípulos, incluido Goratrix, se volvieron inmortales, pero como vampiros, lo que significaba que perdieron su capacidad para realizar magia verdadera. Discípulo sin necesidad de recurrir al decadente whis. El ritual, sin embargo, no funcionó como lo había presentado. Lord Tremere y sus 7 grandes discípulos, Sí, pero esto.
incluido Goratrix, se volvieron inmortales, pero como vampiros, lo que significaba que perdieron su capacidad para realizar magia verdadera. Hubo muchos lamentos por esto y se elevó una gran cólera contra Goratrix. De hecho, muchos de sus compañeros querían matarle, pero Lord Tremere demostró una vez más su mente fría, y dándose cuenta de que el asunto era irreversible, decidió sacar lo mejor de la nueva situación. Él y sus seguidores permanecieron en la capilla de Theoris durante años, dominando lentamente su nueva naturaleza vampírica. Aquí algunas personas se confunden y piensan que los Tremere en realidad son chimices, porque Goratrix desarrolló esta poción y este ritual a partir de experimentos que hizo con discípulos suyos que habían sido convertidos en vampiros por un chimice. Pero no es así. Precisamente por los experimentos que realizó hasta obtener una poción y usando esta y un ritual mágico para convertirse en vampiros, es que Eso no chivis. Y ahora me parezco más de... Ahora me parezco más de la Eri. Ahora me parezco... los Tremere no heredaron ni las habilidades ni la maldición de clan de los Chimere. Una poción y usando esta y un ritual mágico para convertirse en vampiros, es que los Tremere no heredaron ni las habilidades ni la maldición de clan de los Chimice, y sí, en efecto, habían logrado convertirse en vampiros sin tener que pasar por el abrazo, sino con un ritual y una poción ideada por ellos mismos. Básicamente lo que habían hecho era sustraer la esencia vampírica básica, obteniendo así una muestra neutral. Ahora los Tremere eran otra cosa, un nuevo tipo de vampiros. No, mames. El resto de la casa, mientras tanto, no sabían nada sobre lo que estaban haciendo sus líderes. Pero el clan vampírico de los Chimice, en cambio, sí que se dieron cuenta. Viendo a los Tremere como usurpadores, usaron sus legiones de monstruosidades hechas de carne para asaltar sus capillas. Y sí, los Chimice se especializan en esto, es bastante terrorífico. Esto provocó que los miembros de la casa dentro de Transilvania se consolidaran, Pero... Especificame bien. lo que provocó contraataques de los magos y envolvió a Transilvania en una oscura guerra secreta. Mientras tanto, los primeros vampiros Tremere discutían qué hacer. Tremere trazó un plan que detallaba la futura pirámide, es decir, la estructura jerárquica de los Tremere. Descubrió cómo funcionaba el vínculo de sangre y unió mediante este a sus discípulos, ordenando a su vez la conversión de toda la casa Tremere, del mismo modo y gradualmente. Cada uno de sus discípulos obtuvo diferentes tareas. Mientras que otros se infiltrarían en las cortes de los demás vampiros para aprender todo lo posible sobre ellos, Lord Tremere y Etrius encontrarían una manera de reemplazar su magia perdida, lo que resultaría en el desarrollo de la taumaturgia. Esta disciplina consistía básicamente en torcer la propia sangre para someterla. Cualquier forma de este poder le recuerda al vampiro que está lejos de ser un humano, ya que ningún mortal podría ejercer la magia de esta manera. Sin embargo, Las palabras dominaron el saque y control. a diferencia de los poderes naturales de las demás disciplinas vampíricas, los taumaturgos deben concentrar su voluntad, y si su concentración falla, entonces la magia fallará, pudiendo tener esto graves consecuencias. A los taumaturgos que fracasan, en ocasiones se les ha diagnosticado glosolalia taumatúrgica, un trastorno mental que hace que murmuren constantemente fórmulas mágicas sin sentido y los vuelve incapaces de comunicarse de manera normal. Por ello, para los Tremere es muy importante el estudio y el entrenamiento. La taumaturgia tiene una gran cantidad de caminos, ya que los Tremere eran eruditos mágicos mucho antes de ser vampiros y se afanan incesantemente en llevar sus estudios aún más lejos. Bien, pues estos son algunos de los caminos de la taumaturgia. La alquimia taumatúrgica, con la que pueden hacer cambios en la forma de un objeto, cambios de estado, sólido, líquido, gaseoso, etc., cambios en la forma de uno mismo o incluso cambios en la propia composición atómica. La biotaumaturgia, con la que pueden alterar formas de vida desde las más simples hasta las que son tan complejas como un humano o incluso criaturas sobrenaturales. Pueden reparar daños a todo ese tipo de criaturas.
Y también pueden animar plantas muertas o animales que seguirán sus órdenes y hasta dotarlos de cierta inteligencia. La maestría elemental, que les permite extraer fuerza y resistencia de la tierra, hablar con el espíritu de un objeto inanimado, animar dichos objetos, transformarse en objetos o conjurar un elemental. En pocas palabras es como es como el chakra, como el ki, algo así. No, Así, directamente. La mente enfocada, que aumenta su ingenio, evita el frenesí y permite realizar varias acciones al mismo tiempo que de otro modo serían físicamente imposibles. no mames, ahora ya entiendo lo roto que están estos. El regalo de Morfeo, que duerme a los objetivos mortales o sobrenaturales, ya sea a un individuo o de forma masiva, y no les permite despertar de ninguna forma hasta que se produzca cierto evento, lo que se puede demorar por hasta un año, y, por supuesto, pueden manipular el mundo onírico hasta cierto punto. El camino del hogar, que te da control absoluto sobre un refugio, como saber dónde está cada persona o cosa dentro de este, provocar desorientación para que no puedan escapar o encontrar lo que sea que busquen, teletransportarte a cualquier habitación o hablar con el propio refugio, etc. El terrible Creatio Ignis, que crea llamas conjuradas desde el mismísimo infierno. Y recordemos que el fuego es el arma más exageradamente letal que se puede usar. Terrible Creatio Ignis, que crea llamas conjuradas desde el mismísimo infierno. Y recordemos que el fuego es el arma más exageradamente letal que se puede usar contra cualquier vampiro. El poder del espejo, que te permite conjuradas desde el mismísimo infierno. Y recordemos que el fuego es el arma más exageradamente letal que se puede usar contra cualquier vampiro. El poder del espejo, que te permite ver a través del mismísimo infierno. Y recordemos que el fuego es el arma más exageradamente letal que se puede usar contra cualquier vampiro. El poder del espejo, que te permite ver a través de cualquier superficie reflectante, alterar los reflejos o atrapar a alguien dentro de un espejo por tiempo Al mundo de espejo, ¿no? indefinido. El dominio del caparazón, que provoca vértigo en el objetivo, inutiliza sus miembros, retuerce el cuerpo de la víctima. Alaba contra la sala de control, ¿ve? No mames. El dominio de la mente, que otorga telequinesis contra objetos y criaturas, además de darte el poder de volar, así por la cara. El poder de Neptuno, que ofrece control sobre el agua, tal como mover masas de esta, ver a través de ella, deshidratar a un... Una más rota de los objetivo o ¿existe un gran más rota que esto? No o mames. transformar la sangre de alguien en cualquier otro líquido. No mames. La oniromancia, que te permite tener visiones y presagios, enviar mensajes a través de los sueños y... Es como de la parte de Crepúsculo, amigo. Esto no es la parte de que... ¿Te acuerdas de la parte de Crepúsculo de la hermana del JS de Jacob? No, del vampiro ese blanco. Que la hermana ve visiones. y adivinar el mayor deseo y el mayor temor de alguien. El camino de la maldición de la sangre, que permite causar frenesí automáticamente a un enemigo. Evita que otro vampiro pueda usar sus colmillos. Hace que se sienta tan cansado como si fuese de día. Transforma el vínculo de sangre en un profundo odio, volviendo a un chiquillo contra su sire, e incluso causa que un vampiro decaiga hasta su edad verdadera. Es decir, que si se hace bien, esto puede ser instantáneamente letal para cualquier vampiro que lleve vivo, bueno, no muerto, más de unos cientos de años. El camino del conjuro, que les permite crear objetos y seres vivos de la nada, sin comentarios. El camino del Levinbolt, que les permite controlar la electricidad y crear relámpagos. El camino de Mercurio, que les permite teletransportarse hasta 800 kilómetros. El como Goku.
entiendo, no es como... Camino de la corrupción que puede cambiar la opinión de cualquiera, el aspecto de cualquiera, No la personalidad mames, de no, cualquiera, no. paralizar a cualquiera, provocarle cualquier adicción a alguien No o mames, vincularle no mames, temporalmente no, no, contigo como si fueras su propio maestro. No, El mames, camino de no las mames, maldiciones, no. que básicamente te maldice física o espiritualmente, o ambas No, cosas. no. El camino de la tecnomancia, que te da control y conocimiento sobre cualquier máquina y hasta proyecta tu mente dentro de la red global de telecomunicaciones. Esto es ya de futuro. Es decir, te permite controlar psíquicamente el Internet. No, El camino del miedo, que es Esto es ya de futuro. es decir, te permite controlar psíquicamente el Internet. El camino del miedo, que provoca un terror tal que un mortal o un vampiro queda paralizado, hace que toda una horda huya de ti, provoca que una víctima sea testigo de su ¿Qué es esta imagen? Una carta de Yu-Gi-Oh! ¿Qué particular onda? versión del infierno, o hace que te enfrentes contra tus miedos más oscuros. El alma de la serpiente, que convierte tu sangre en veneno o transforma tu cuerpo en una masa retorcida de víboras. No mames, El control del clima, que es exactamente lo que te estás imaginando. Y el camino de la sangre. El primer camino que se enseña a los neonatos Tremere y el más frecuente de todos. No. Gracias a esto pueden obtener una gran Tan roto. cantidad de información de ti a partir de cualquier muestra de sangre. Pueden obligar a otros vampiros a gastar sus reservas de sangre. Pueden bajar temporalmente su propia generación vampírica para que nadie sepa su rango. Pueden robarle sangre a un objetivo a distancia o de hecho a varios objetivos a la vez. Y, como regalo, pueden hacer que la sangre de la víctima empiece a hervir hasta que ésta explote. No. Si te han parecido demasiados poderes y demasiado variados, ten en cuenta que lo he resumido al máximo, solo para que veas la cantidad No mames, hay un chingo de esto, no. absurda de cosas que pueden hacer y hasta el nivel que lo pueden hacer. Por supuesto, como siempre, esto depende de a qué generación pertenezcas. Y todo esto si no contamos los rituales, los cuales son tan numerosos y tan variados que solo con listarlos haríamos que esta narración fuera el doble de extensa. Pero para que te hagas una idea, los rituales pueden ser tan increíblemente poderosos que hubo un ritual taumatúrgico que maldijo a 2 clanes vampíricos al completo, de una sola jugada. Como ves, esta disciplina era exageradísimamente poderosa. Los Tremeres estaban rotos, completamente rotos. Y casi su única debilidad verdadera era la obligatoria obediencia a su pirámide, lo cual era un precio muy pequeño a pagar en mi opinión. Es por eso que a partir de la quinta edición, la de 2018, se cambió la disciplina de taumaturgia para que solamente comprendiese el camino de la sangre, el último que he descrito. Ahí lo nerfearon, ¿no, Nico? Lo nerfearon, no. Lo nerfearon. Sigue siendo algo poderosísimo, pero ya no es tan exagerado como algunos de los otros caminos. Esto alivió a algunos y enfadó a otros. Eso ya depende de gustos. Regresando a la historia, la Orden de Hermes empezó a sospechar de las prácticas cada vez más secretas realizadas por los Tremere. Buscando distraer al resto de la Orden de su iniciación en el vampirismo, en el año 1002, Lord Tremere se aprovechó de la mala fama de los Diezne para acusarlos abiertamente de haber sido ellos quienes conspiraron para acabar con la casa Taitalus. Y ya de paso también les acusó de realizar No, he visto algunas. sacrificios humanos. Esto acabó desencadenando en la Guerra del Cisma. Bueno. Lo mucho, ¿no? La palabra, no. Lo culparon los pobres. Una guerra civil dentro de la Orden de Hermes. Aunque más que una guerra fue en verdad una cacería inmisericorde contra los druidas por parte de casi todos los demás magos. Esto duró toda una década hasta que finalmente los druidas fueron exterminados en el año 1012. Por si fuera poco, algunas de sus tradiciones mágicas fueron confiscadas por las demás casas, sobre todo por los Tremere. Sin embargo, no todo eran buenas noticias para los Tremere, pues los ataques de los Chimice continuaron en lo que ya se conocía en Transilvania como la Guerra de los Presagios. Con sus magos cada vez más débiles y aquellos recién transformados en vampiros todavía no familiarizados del todo con los poderes de la sangre,
las capillas fueron cayendo una tras otra. Además, Lord Tremere y Etrius no estaban preocupados por lo que sucediera en Transilvania, ya que estaban ocupados con sus propias investigaciones sobre la taumaturgia y el vampirismo por toda Europa. De modo que se le encargó a Goratrix la tarea de darle la vuelta a esta guerra y librarse de la amenaza chimice. A Goratrix se le ocurrió combatir a las monstruosidades de carne de los chimice con sus propios esclavos a medida. Secuestró a varios chimice, varios Nosferatu y varios gangrels y se internó otra vez en sus laboratorios, esta vez para hibridarlos en terribles experimentos con los que consiguió crear a las gárgolas. Algunas fuentes aseguran que lo hizo en el año 1067 y otras que fue alrededor del año 1120. Estas gárgolas servirían como esclavizados soldados monstruosos que le volvieron a dar la ventaja a los Tremere, haciendo huir a los chimice y ganando la guerra en Transilvania. Esas no son esas gárgolas que se en piedra, ¿no? O son otros que... No obstante, los Tremere aún no lograban hacerse un hueco en la sociedad vampírica y eran tratados todavía como ciudadanos de tercera entre los no muertos. Es más, a menudo fueron expulsados de las ciudades por los príncipes vampíricos que no veían con buenos ojos su presunción. Pero Lord Tremere no tenía ninguna intención de dejarse intimidar. A medida que él y Etrius adquirieron más conocimiento sobre los vampiros, descubrieron la historia de Caín y los antediluvianos. Bueno. Así como los meteóricos beneficios de la diableria. No sé. Bueno. Buscando establecerse... Es el Tremen. Amigo, me está sonando más del Drácula de Castlevania, amigo, se parece tanto. Como un clan de pleno derecho, los Tremere buscaron a un antediluviano al que diabolizar. Palabras mayores. Aunque inicialmente buscaban la tumba de Set, más tarde eligieron a Saulot, el antediluviano del clan Salubri, cuya tumba parecía ser una presa fácil. Finalmente... ¡No mames! El sabio, ¿no? Lo encontraron en el desierto de Anatolia y el propio Lord Tremere diabolizó a Saulot en el año 1133. Cayendo en letargo poco tiempo después, Tremere logró dar las últimas órdenes a sus discípulos antes de retirarse a su largo descanso. Eventualmente despertaría, aunque nadie sabía cuándo ocurriría esto exactamente. Así que Lord Tremere estableció el Consejo de los Siete a partir de sus chiquillos honorarios. Ahora es buen momento de hablar de la jerarquía de los Tremere, cómo se construye la famosa pirámide. Pues bien, el autocreado antediluviano Tremere se sienta en la cima de la pirámide y supuestamente dirige todo el clan salvo por el tiempo en que estuvo en letargo, aunque muy pocos lo han visto o presenciado su mano en acción. Actualmente muchos ni siquiera creen que sea una persona real, sino quizás una idea de la causa Tremere o un símbolo de su unidad. Aunque realmente sabemos que sí, Tremere por supuesto que existe, pero como casi todos los antediluvianos, rara vez se molesta en actuar personalmente. Debajo de él hay varios rangos. Primero, el Consejo Interno de los Siete, los gobernantes de facto del clan. Siglos más tarde de ser fundado, a medida que los vástagos y el ganado europeo se extendían por siglos, primero se molesta en actuar personalmente. Debajo de él hay varios rangos. Primero, el Consejo Interno de su Siete, pero como casi todos los antediluvianos, que es una idea de la causa Tremere o un símbolo de su unidad. Aunque realmente sabemos que sí, Tremere por supuesto que existe, pero como casi todos los antediluvianos, rara vez se molesta en actuar personalmente. Debajo de él hay varios rangos. Primero, el Consejo Interno de los Siete, los gobernantes de facto del clan. Siglos más tarde de ser fundado, a medida que los vástagos y el ganado europeo se extendían por todo el mundo, el Consejo también amplió su dominio. Cuando al principio cada consejero había liderado solo una región específica de Europa, ahora cada uno de estos 7 presidiría un continente entero. El Consejo desciende de los 7 aprendices originales de Tremere. Los miembros fundadores conocidos del Consejo son Etrius, que se encarga de Europa del Este, Merlinda, que se encarga de Norteamérica, Xavier de Cincao, que gobierna Latinoamérica, Thomas Wincham, que gobierna Asia, Elaine de Calinot, que gobierna África, Abetorius, que gobierna Oriente Medio, y finalmente Grimgroth,
que se encarga de Europa Occidental y ya de paso de Australia. Evidentemente, cuando digo que gobiernan dichos continentes no me refiero a que los gobiernen por encima de cualquier otro vampiro, sino a que son la máxima autoridad tremere de esa región, y se encargan de llevar a cabo los objetivos del clan en cada continente. Es decir, no son los amos supremos, pero sí que poseen un poder y una influencia inmensas, pudiendo a veces poner y quitar a dedo a presidentes humanos o incluso a príncipes vampíricos. Se supone que estos son los miembros actuales y que no ha habido casi ningún cambio desde la propia fundación del clan, aunque sí hay un par de excepciones como Calderón y Leduc, que fueron aprendices originales de Tremere, pero que por algún motivo... Tremere cuando se comió a Saru obtuvo fuerza y ya no y se convirtió en se convirtió en se con Tremere antiano, pero dejó ya no se efecto el puro. ya no aparecen nombrados en el consejo. Y por supuesto, Goratrix, que fue uno de los 7 antes de que cosas pasaran. Por debajo de ellos, cada consejero nombra 7 pontífices, cada uno de los cuales supervisa una vasta región, como por ejemplo partes de un país o un país entero o varios países a la vez. A su vez, cada pontífice nombra a 7 señores, que vienen a ser lo mismo pero en menor escala. Por debajo de estos están los regentes, las figuras más visibles de la autoridad Tremere. Cada regente es el líder de una capilla Tremere. Luego están los magisters, que actúan como asesores de confianza y gestionan las disputas entre capillas. Además, son los que habitualmente obran como maestros de los miembros rasos. Por último están los aprendices, los Tremere más jóvenes y numerosos y los que habitualmente suele personificar el jugador de turno. Aún así, por debajo de ellos todavía habría otro círculo más, que serían los acólitos, un rango que incluye a los Tremere que todavía no han sido aceptados dentro de la pirámide, lo más bajo de lo bajo, apenas un puesto por encima de los sirvientes como los demonios esclavizados, y sí, eventualmente esto ya les daría igual, o las gárgolas. Aparte de esto, la pirámide Tremere está repleta de conspiraciones desde los inicios del clan, y por ello han proliferado las sociedades secretas dentro de la propia pirámide. Muchas de estas sociedades son toleradas siempre y cuando no amenacen los fundamentos del clan. Bueno, tiene códigos esto. Las más conocidas y aceptadas son, por ejemplo, los Astors, una organización secreta que caza traidores e infiltrados dentro de la pirámide. Los hermanos de Absinte, aquellos que creen en el uso de psicotrópicos para elevar su conciencia. The Covenant, un grupo que busca el conocimiento de la nigromancia para combinarlo con la taumaturgia. La Élite, un grupo de tremeres que creen que son el siguiente paso en la evolución vampírica y están dedicados a mostrar la supremacía del clan. Los guardianes de las tradiciones, que se oponen a cualquier cambio en la política y a toda tecnología y convenciones modernas. Y también hay sociedades que son muy perseguidas, como el Tercer Ojo, un grupo de tremeres que busca expiar el genocidio contra los Salubri, y la Hermandad Iluminada, de quienes se rumorea que tienen conexiones con los demoníacos Baali. La membresía a una de estas últimas sociedades está totalmente prohibida y puede ser castigada con la muerte definitiva. A lo largo de los siglos, el clan ha fomentado la imagen de una sociedad autoritaria regida por una jerarquía tiránica. Pocas palabras, de estos tipos se hicieron una red tesis de cualquier cosa. E inflexible. Sin embargo, en realidad esto no es tan así. Aunque algunos señores Tremere pueden ser brutalmente draconianos, otros son mucho más liberales. Y la mayoría son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que sembrar un descontento innecesario solo motiva la rebelión. De modo que normalmente mantienen un régimen muy disciplinado de lealtad, pero con suficiente libertad e iniciativa individual como para mantener el equilibrio y lograr que la mayoría de los miembros sean los más... Sí. Son más organizados, sí. Se alegren de pertenecer al clan. Lo cual no quita que en según qué capillas pueda haber una competencia despiadada y un oscuro ambiente plagado de traiciones, pero bueno, eso es normal entre los vampiros.
Regresando con la historia, a Lord Tremere no le había pasado desapercibido el exceso de iniciativa de Goratrix, así que una de sus últimas órdenes fue la de retirarle el mando de la capilla de Theoris, dándosela a Etrius, y en cambio a Goratrix lo envió a Francia, algo que le enfureció bastante. Sus demás discípulos continuaron con la conversión de toda la casa en vampiros, al mismo tiempo que iban destruyendo y diabolizando a casi todos los Salubri del mundo. Además, hicieron con los Salubri una jugada muy parecida a la que habían hecho con los Diezne, acusando a los Salubri de todo tipo de calumnias hasta poner a la sociedad vampírica en su contra. Así, por fin fueron aceptados entre los demás vampiros, y su influencia y prestigio entre los no muertos no paraba de crecer. Algunos los despreciaban por cometer actos ilegales como la Diablere, pero los Tremere eran maestros de las intrigas palaciegas y se encargaron de encubrirlo todo, mezclar mentiras con verdades, silenciar a sus acusadores y sobre todo contentar a sus nuevos aliados para que hicieran la vista gorda, o para que dependieran tanto de ellos como para que no les saliera rentable acusarles de nada, porque tengamos en cuenta que la magia de los Tremere era una locura para los vampiros. Por desgracia para Qué terrible castigo. Mandaron a Francia. Francia, man. Francia, cuando existía la guillotina, ¿no? Ouch, duele. Y estos son, no sé, lo conoce como, ¿cómo le dice estos ojitos? ¿Cuál es la palabra que quiero decir? Chantaje, no, es chantaje. Estos son terroristas, no son. Estos son pregúntame sin palabras. ¿Cómo se le dice la profesional? La profesional de Depun es Pocón, ¿qué más? Que yo sepa, no es más huele de vampiro. ¿Cómo era esto de la profesional de Depun? ¿Cómo era sicario? Son sicarios, ¿no? Esto. Mercenarios, sí, mercenarios. Eran mercenarios, ¿no? Tan 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 tarararararán. Sigamos. ellos en el año 1202 No. ¿Y qué eran? Poneme, ¿qué son? Chatajistas, iniciadores. la Orden Hermética por fin descubrió lo que había sido de la casa Tremere. Los acusaron de haberse convertido en Masasa, que era como los herméticos llamaban a los vampiros, y los condenaron Ellos son los magos de los vampiros. Bueno. a muerte, lo que resultó en la guerra Masasa. Aún así, Masasas, ya era demasiado tarde. Los magos de la Orden estaban más divididos y debilitados que nunca, mientras que los Tremere ya dominaban por completo su nueva naturaleza vampírica. Además, pronto ambos bandos tendrían que concentrarse en problemas más apremiantes. Para los herméticos fue otra guerra simultánea, la Guerra de la Ascensión. En resumen, una importante guerra de magos de la que no vamos a hablar ahora. Pero hay un clan que son mafiosos italianos. ¿Vampiros italianos mafiosos? No mames, güey. Y los Tremere, por su parte, se las vieron, como los demás vampiros, contra la revolución anarquista que había estallado en España y que amenazaba. Llaman a Hollywood, ya tenemos una próxima película. El Padrino versión vampiro. A toda la sociedad vampírica. Así, la guerra Masasa nunca terminó oficialmente, y existen tímidos remanentes de esta hasta el día de hoy. Pero y el otro director
y otro director los vemos. Prácticamente quedó abandonada en favor de otros conflictos. Ajá. Terminada la Edad Media y llegados al Renacimiento, los Tremere continuaron su caza de los descendientes de Saulot mientras hacían alianzas con los Ventrue húngaros contra los Chimice. Sin embargo, la Inquisición fue particularmente dura con ellos y perdieron Saulot mientras hacían alianzas con los Ventrue húngaros, aunque son pocos contra los Chimice. Sin embargo, la Inquisición renacentona existen tímidos remanentes de esta hasta el día de hoy, pero prácticamente quedó abandonada en favor de otros conflictos. Terminada la Edad Media y llegados al Renacimiento, los Tremere continuaron su caza de los descendientes de Saulot mientras hacían alianzas con los Ventrue húngaros contra los Chimice. Sin embargo, la Inquisición fue particularmente dura con ellos y perdieron muchos de sus cultos y capillas. Durante este tiempo, Goratrix usó su influencia en las cortes de Francia para intentar corromper las órdenes religiosas, sobre todo los caballeros templarios, con el fin de apoderarse de potentes artefactos en los templarios, poder de la Iglesia y volver a sus cazadores contra sus enemigos. Pero su apuesta por el poder fracasó y los caballeros templarios eventualmente fueron tildados de herejes. Ese fue el momento en el que Lord Tremere despertó y se dio cuenta de que la ambición de Goratrix seguía siendo insaciable y cada vez más difícil de controlar. Bueno. Ventrue son los políticos de los vampiros. Bueno, ¿esos políticos vampiros son muy buenos o son malos? Es como... no son tan avariciosos como acá, ¿no? Man. Por lo que lo convocó para que regresara a Theoris y ser juzgado ante el Consejo Interno. Después de ser censurado y despojado de su autoridad, Goratrix huyó hacia el este, creyendo que su asesinato era inminente. Así fue como Goratrix terminó por traicionar a los Tremere, formando una sociedad paralela, la Casa Goratrix, a la que todos llaman comúnmente los Tremere Antitribu, que eventualmente se unirían al Sabbat. Hizo su capilla personal en la Ciudad de México, lejos de su clan padre. Paralelamente, Tremere se instaló en la capilla de Viena, que se convirtió en el nuevo centro del clan. Por aquel entonces, la revuelta anarquista había terminado, y la ¿Tú crees? Camarilla fue fundada. Para entonces, los Tremere ya eran la mayor influencia dentro de la Camarilla después de los Ventrue. Aunque los Tremere no sufrieron mucho por la revuelta anarquista, la expansión de la taumaturgia entre los anarquistas por parte de los Tremere antitribu, particularmente entre los asamitas, fue una terrible amenaza para el clan. En respuesta a esto, Lord Tremere y sus discípulos invocaron un ritual que convocó una maldición sobre todo el clan asamita, impidiéndoles beber sangre sin un peligro extremo. Los asamita nunca perdonarían a los Tremere, y su rivalidad continúa hasta hoy. Al mismo tiempo, los Tremere antitribu también fueron maldecidos, haciendo que todos ellos fueran marcados con una marca invisible para todos, excepto para los verdaderos Tremere, de modo que siempre lograran identificarlos. La época victoriana vio un aumento en el ocultismo entre los mortales, y los Tremere se apresuraron a aprovecharlo, infiltrándose en las numerosas sociedades secretas que surgieron entre las clases altas, atrajeron de ellos. Se le dicen que antitribu a los vampiros que traicionaron a Clan. Antitribu. Chiquillos, sirvientes y rebaños. Esto también permitió a los Tremere practicar sus talentos más abiertamente. Lo que una vez habría provocado que un mago imprudente fuera quemado en la hoguera por brujería, ahora cautivaba y excitaba a los mortales. Casi todo fue un camino de rosas para los Tremere desde entonces, salvo por los típicos conflictos con los antitribu y las clásicas intrigas. Casi lo único que logró perturbarles fue el creciente número de gárgolas libres que se daban a conocer dentro de la camarilla, y que deseaban dejar de ser esclavas a pesar de los intentos de los Tremere de mantenerlas. Perturbarles fue el creciente número de gárgolas libres que se daban a conocer dentro de la camarilla, y que deseaban dejar de ser esclavas a pesar de los intentos de los Tremere de mantenerlas bajo control. En las noches modernas, los Tremere son el segundo clan más influyente de la camarilla, superados solo por los Ventrue, pero en cuanto a poder, los intentos de los Tremere de mantenerlas bajo control.
En las noches modernas, los Tremere son el segundo clan más influyente de la camarilla bajo control. Ajá. En las noches modernas, los Tremere son el segundo clan más influyente de la camarilla, superados solo por los Ventrue. Pero en cuanto a poder se refiere, posiblemente sean el clan más poderoso. Wow. Un maestro de la dominación Ventrue, por ejemplo, lo puede tener muy difícil para competir contra un maestro de la taumaturgia Tremere. Por no mencionar que los Tremere también son capaces de usar la disciplina de dominación, aunque no sea su especialidad. Aún así, suelen estar tan concentrados en sus propias intrigas y se cuidan tanto de no alimentar más su fama de acaparadores de poder que por lo general están contentos con mantenerse en un segundo plano. Wow. Y son los Ventrue los que casi siempre suelen ejercer el poder político. Por ejemplo, los Tremere normales trabajan con los Ventrues. No, para. Por ejemplo, los Tremere normales trabajan por los Ventrue y los Tremere antitruistas se aliaron con los Trebats. Los Tremere han adoptado un enfoque muy científico de la magia y fomentan la experimentación activa, siendo el resultado una asombrosa variedad de senderos y rituales como los que ya hemos visto. Por supuesto, ningún individuo conoce todas las aplicaciones de la magia de sangre al mismo tiempo, y ese conocimiento es una de las principales formas de trueque dentro del clan. Además, están obsesionados con la numerología, especialmente con el número 7. Los Tremere son muy selectivos a la hora de abrazar y normalmente lo hacen teniendo en cuenta las necesidades del clan. Casi siempre buscan individuos de fuerte voluntad o personalidades agresivas, pero de mente clara. Los candidatos suelen ser eruditos y muchos ya incursionaban en lo oculto en un grado u otro. Poco después de ser abrazados, los neonatos Tremere son obligados a comprometerse con el código Tremere, que detalla lo que se espera de ellos dentro de la pirámide. El neonato tiene que beber la sangre del consejo interno de los 7 a través de un ritual, lo que los lleva un paso hacia un vínculo de sangre con los líderes del clan y garantiza cierto grado de lealtad hacia sus compañeros. Por supuesto, el vínculo no es total, ya que como sabemos, para eso es necesario beber 3 veces. Pero no importa. Los ancianos del clan tienen toda la eternidad para chantajearte con conocimientos avanzados u otras recompensas a cambio de que bebas otro sorbo de su sangre, a la vez que el aprendiz de turno usará toda su astucia para ascender en la pirámide y aumentar sus conocimientos y habilidades sin tener que volver a pasar por eso. Pero en cualquier caso, el primer sorbo es obligatorio, por lo que todos los Tremere se sienten inclinados a ser leales a su clan y les cuesta mucho más trabajo que a los demás vampiros el llevar a cabo alguna traición. Esta es básicamente la mayor debilidad de un Tremere, y por lo tanto deben vigilar sus pasos. El primer sorbo es obligatorio, por lo que todos los Tremere se sienten inclinados a ser leales a su clan y les cuesta mucho más trabajo que a los que toda unidad para chantajearte con conocimientos avanzados garantiza cierto grado de lealtad hacia sus compañeros. Por supuesto, el vínculo no es total, ya que como sabemos, para eso es necesario beber 3 veces. Pero no importa. Los ancianos del clan tienen toda la eternidad para chantajearte con conocimientos avanzados u otras recompensas a cambio de que bebas otro sorbo de su sangre, a la vez que el aprendiz de turno usará toda su astucia para ascender en la pirámide y aumentar sus conocimientos y habilidades sin tener que volver a pasar por eso. Pero en cualquier caso, el primer sorbo es obligatorio, por lo que todos los Tremere se sienten inclinados a ser leales a su clan y les cuesta mucho más trabajo que a los demás vampiros el llevar a cabo alguna traición. Esta es básicamente la mayor debilidad de un Tremere, y por lo tanto deben vigilar sus pasos con mucho cuidado cuando están cerca de sus líderes. Cuando vive de la sangre de un vampiro, crea un vínculo que hace. Cuando vive con... Cuando vive en la sangre de un vampiro, crean un vínculo que hacen que sean más leales a la que le dio su sangre. Bebes. Además de eso, su otra gran debilidad es que tienden a ser enfermizamente perfeccionistas. Cualquier cosa que no sea un desempeño excepcional les infunde una profunda sensación de fracaso, y a menudo repiten las tareas de forma obsesiva hasta hacerlas sin el más mínimo defecto.
lo cual en el juego se traduce en fatigosas Pepe, penalizaciones hasta me que el jugador equivoqué. consiga una tirada perfecta para ciertas acciones, hasta hacerlas sin el más mínimo defecto, lo cual en el juego se traduce en fatigosas penalizaciones hasta que el jugador consiga una tirada perfecta. El juego excepcional les infunde una profunda sensación de fracaso y a menudo repiten las tareas de forma obsesiva hasta hacerlas sin el más mínimo defecto, lo cual en el juego se traduce en fatigosas penalizaciones hasta que el jugador consiga una tirada perfecta para ciertas acciones, no para todo. Según lo duro que sea el narrador, esta bien podría ser en realidad sus fatigosas penalizaciones hasta que el jugador consiga una tirada perfecta. No mames. Tiene que volver todo de nuevo, practicar y luego para que saque un nuevo, para sacar un buen tiro. Man, así. Qué fastidio, man. Qué fastidio, Para ciertas acciones, no para todo. Ajá. Según lo duro que sea el narrador, esta bien podría ser en realidad su debilidad más jodida. No Pero mames, bueno, sí. por si fuera poco, el gran poder de los Tremere sufriría un durísimo golpe en las versiones más modernas, ya que en el año 2008 sucedió la caída de Viena. Completamente por sorpresa, una brigada de la Segunda Inquisición, que son exactamente lo que te imaginas, asaltó la Gran Capilla de Viena. Y no de cualquier forma, sino con armas muy avanzadas, principalmente lanzallamas. No. Una pesadilla muchísimo Oh. más letal para los vampiros que cualquier crucifijo. O sea, si los dos somos vampiros y te bebes la sangre que te doy, serás más leal a mí, querés o BCM. Nah, ni en pedo. Yo quiero vivir en la ley del sol. En este ataque relámpago arrasaron Y más todavía, tú sabes que el sol es una estrella y esa estrella va a explotar un día. No, va a explotar igual. Y nos jodemos todo. con el Consejo de los Siete, que se reunía aquella Mejor decir que es un Big Bang. El sol va a ser un Big Bang y nos jodemos todo el ecosistema solar y ya está. Adiós, adiós nuestro sistema solar. Adiós todo. Chau, chau, adiós. Si somos vampiros. Oh, no, me calenté mucho. Estamos viendo esta parte. una brigada de la Segunda Inquisición, que son exactamente lo que te imaginas, Sí. asaltó la Gran Capilla de Viena. Y no de cualquier forma, sino con armas muy avanzadas, principalmente lanzallamas. No mames. Una pesadilla muchísimo más letal para los vampiros que Y si bebes mi sangre, ese podías desobedecerme. Anda, no mames. cualquier no, crucifijo. No. En este ataque relámpago muchísimo más letal asaltó la Gran Capilla de Viena. Oh, Y no de mames. cualquier forma, sino con armas muy avanzadas, principalmente lanzallamas. No mames, Una la pesadilla llama, no mames. muchísimo más letal para los vampiros que cualquier crucifijo. Amén, En este ataque relámpago no. arrasaron con el Consejo de los Siete, que se reunía aquella noche en la capilla. No Ni siquiera mames. ellos pudieron resistirse a este ataque, lo que recordó a todos los vampiros el por qué en la actualidad deben tener mucho cuidado de ocultarse de los humanos. Pues aunque individualmente sean insignificantes, si estos se organizan, pueden arrasar con los no muertos. Se supone que todo el consejo fue destruido, aunque se rumorea que Merlinda sobrevivió. En cualquier caso, con la muerte del consejo, los lazos de sangre quedaron destrozados. Sin la estricta jerarquía interna, La segunda. Ay, ¿cómo la palabra? Las. La segunda Inquisición son como las cazadores de monstruos o cualquier cosa sobrenatural. Ah, como los demons, ¿no? muchos Tremere ahora Linda sobrevivió. En cuanto significantes, si estos se organizan, pueden arrasar con los no muertos. Sí, sí. Se supone que todo el consejo fue destruido, aunque se rumorea que Merlinda sobrevivió. En cualquier caso, con la muerte del consejo, los lazos de sangre quedaron destrozados. Sin la estricta jerarquía interna, muchos Tremere rumorea que Merlinda sobrevivió. En cualquier caso, con la muerte del consejo, los lazos de sangre quedaron destrozados. Sin la estricta jerarquía interna, muchos Tremere a pasar con los no muertos.
Se supone que todo el consejo fue destruido, aunque se rumorea que Merlinda sobrevivió. En cualquier caso, con la muerte del consejo, los lazos de sangre quedaron destrozados. Sin la estricta jerarquía interna, muchos Tremere ahora sí compiten fuertemente por quedarse los artefactos y los secretos mágicos solo para ellos. Temiendo así a sus compañeros de clan tanto como a su secreto, los lazos de sangre quedaron destrozados. Sin la estricta jerarquía interna, muchos Tremere ahora sí compiten fuertemente por quedarse los artefactos y los secretos mágicos solo para ellos, temiendo así a sus compañeros de clan tanto como a sus enemigos. Otros en cambio hacen sus mejores esfuerzos por recuperar la unidad del clan. Pero básicamente después de la caída de la capilla de Viena, el clan se ha reorganizado en 4 casas. Estas casas del clan Tremere son básicamente cultos a la personalidad de sus respectivos fundadores, pero con distintas facultades de magia o filosofías. Estas son la Casa Tremere clásica, alineados a la camarilla, leales a la pirámide y liderados por el Tremere Klar Srekt, la Casa Karna, alineados a la camarilla pero con un corte un poquito más anarquista, liderados por la Tremere Karna, la Casa Goratrix, es decir, los Tremere Antitribu del Sabbat, y la Casa Ipsimus, alineados totalmente con los anarquistas, descentralizados y sin líderes, prácticamente lo opuesto a lo que suele ser un Tremere, aunque generalmente no es una casa muy importante. Cabe destacar que a pesar de que en la práctica existe cierta división en casas, en teoría la casa Tremere reclama a todos. La segunda edición acaba con los 7 líderes. Y ahora los líderes... No. Y ahora los líderes... Ahora los líderes... Ahora... Ay, ¿cómo? Ahora los lidera casa. Ah, ya entiendo. Descubrieron los 7 y ahora son 4 casas. Todos los chiquillos del clan como suyos. Y sí, claramente es la casa más numerosa, más poderosa y más influyente, pero su poder tampoco es absoluto, así que mayormente hacen la vista gorda y tratan de mantener las apariencias absolutas. En teoría, la casa Tremere reclama a todos los chiquillos del clan como suyos. Y sí, claramente es la casa más numerosa, más poderosa y más influyente, pero su poder tampoco es absoluto, así que mayormente hacen la vista gorda y tratan de mantener las apariencias como si la pirámide siguiera siendo algo monolítico. Pero, ¿sigue existiendo siquiera la pirámide como tal? Algunos opinan que sí, aunque actualmente pasa por su peor momento y está más dividida que nunca. Otros directamente opinan que no, que hablar actualmente de la pirámide es una farsa, y que el clan está definitivamente roto en 4 facciones rivales. Cabe añadir que estos son cambios muy recientes, sí, 2008 se considera reciente, y hay gran parte de la comunidad que sigue basándose en las versiones clásicas, en la que esto todavía no ha pasado. Cada uno es libre de jugar la versión que quiera, claro está, pero canónicamente este es el estado actual del clan y yo te lo cuento. Para terminar con su historia, hablemos de las variantes del clan. Se podría citar en todo caso a 3, los Teljavelik, los Trimira y los Antitribu. Los Tremere Teljavelik fueron un linaje de los Tremere en la Edad Media. Se separaron de su clan cuando fueron enviados a aprender la magia pagana de Europa del Este, y se convirtieron al culto de la misteriosa deidad Teljavel, desarrollando su propia rama animista de la taumaturgia cielánica, pero en la actualidad se cree que están extintos. Los Trimira no son un linaje per se, sino más bien una pequeña rama de los Tremere en la India, que reforzaron sus filas introduciendo a Rapnos y Nosferatu a través de vínculos de sangre. Aunque son leales al consejo interno, no están muy bien vistos por esto último que hicieron. Finalmente, los Tremere Antitribu son aquellos Tremere que siguieron a Goratrix al exilio. Hay rumores de que la huida de Goratrix fue parte de un siniestro plan orquestado por Tremere y que en realidad esto es lo que él quería para tener un agente en secreto en la secta rival, pero nunca se sabe. En casi todos los ejemplos, los Antitribu no están suficientemente organizados como para haber adquirido toda la disciplina del clan Tremere. Dentro del Sabbat, los Tremere Antitribu son lobos solitarios. suelen tener un perfil bajo y rara vez ascienden, principalmente por el rencor que muchos Chimice, el segundo clan más importante del Sabbat, sienten contra ellos. Los Antitribu tenían su mayor capilla en la Ciudad de México, donde residía el propio Goratrix. Sin embargo, en 1998, cuando Saulot se apoderó del cuerpo de Tremere, y esta es una historia de la que hablo en la narración del clan Salubri y por eso no la detallo más aquí,
El propio Tremere migró su alma al cuerpo de Goratrix, y una vez lo hubo poseído, Tremere conjuró un misterioso ritual que quemó a todos los antitribu hasta convertirlos en cenizas en una sola noche. No, Una hazaña épica pocas veces repetida, pues son muy pocos los clanes que han logrado exterminar a sus antitribu por completo, y mucho menos hacerlo en un solo golpe. wow. En las últimas versiones parece que los poquísimos supervivientes que hubo se las han apañado para reconstruir la casa Goratrix, pero no es algo que haya sido tenido muy en cuenta de momento, así que generalmente se asume que casi ningún antitribu sobrevivió a esto, y la casa Goratrix fue oficialmente destruida, dando a los antitribu Tremere prácticamente por extintos. No mames. Y esto es prácticamente todo lo que se puede contar acerca de los Tremere, al menos en resumen. Si te resultó interesante, házmelo saber, ya que estas narraciones son menos en resumen. Si te resultó interesante, házmelo saber, ya que estas narraciones son especialmente costosas de hacer y me tiene que salir rentable, por lo que requieren mucho apoyo. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Bueno, este fue el video contando el lore. Este fue mi video más del canal de Sommer, del Gran Tremere, el lore de PTM de Sommer. Qué buen lore, igual, qué buena explicación. 44 minutos con 28 segundos. Una buena explicación. Así que voy a dejar los enlaces originales de este video del Sommer como voy a dejar los enlaces originales de este video como el canal del Sommer. Vaya el video original, dale un like, dale una compartida, dale un comentario, dale una suscribida y un like. O si te interesó, unite a los miembros de él. Y esas cosas. Al lado de la izquierda voy a dejar un enlace del video anterior o un video recomendado. Y recuerdo ponerlo. Yo soy Watch y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.